Bueno, muy bien, 26 de las 12 del mediodía en la República Argentina. Saludo a Florencia Casabella. Ella es psicóloga, es psicoanalista de la UBA. Ellos trabajan en la modalidad de acompañamiento terapéutico extramuro. Vamos a ver cómo trabajan ellos en esta circunstancia en la que vivimos y cómo interpretan, cómo ven ellas puntualmente en el marco de su trabajo la situación por la que están atravesando la gente que requiere de contención psicológica. ¿Cómo te va, Florencia? Buen día, Albino es mi nombre. Hola, buen día, Albino, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Buenas tardes ya casi, ¿no? Sí, es cierto, buenas tardes ya casi. Bueno, Sí, te dije buen día y ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Por qué no nos contás cuál es tu actividad concretamente, dónde y con quiénes? Bien, sí. Nosotros, digamos, somos una institución de salud mental que se aboca fundamentalmente a lo que es acompañamiento terapéutico, ¿no? Tanto en capacitaciones como en el servicio de acompañamiento. Y el acompañamiento terapéutico es un dispositivo de salud mental que tiene la particularidad de acompañar en la cotidianeidad de las personas, ¿no? En sus actividades de la vida diaria y en particular en los espacios en los cuales los pacientes están, viven, residen o están internados, ¿no? Generalmente se acompaña a pacientes que necesitan de algún tipo de asistencia en lo psicológico, ¿no? Es decir, asistencia terapéutica, para poder hacer las cosas de la vida diaria que de lo contrario no podrían hacerlas solos. Lo que sucedió, por supuesto, con la pandemia es que el acompañamiento terapéutico es uno de los, digamos, de los servicios que no pudieron continuarse de manera presencial. Más allá de ser un servicio esencial, digamos, para muchos pacientes, la realidad es que muchos pacientes que están institucionalizados no pueden recibir personas ajenas a la institución. Entonces, de allí es que surge la cuestión de pensar el acompañamiento terapéutico bajo esta modalidad que llamamos extramuro. Bueno, el acompañamiento terapéutico extramuros fue pensado en particular para la población para la cual no llegaba la virtualidad, ¿no? La mayor parte de las personas, digamos, que tal vez tenían su terapia o tenían, digamos, tratamientos, pudieron continuarlo de manera virtual contando con dispositivos electrónicos, pero hay un grupo de pacientes muy grande que son pacientes que están institucionalizados o pacientes de la tercera edad, que tal vez no pueden acceder a estos dispositivos y para ellos implementamos esta modalidad en la cual lo que se pensó es en hacerles llegar a los pacientes correspondencia, ¿no? Es decir, apelando a formas de comunicación que de alguna forma habían quedado un poco relegadas. Sí, es cierto, es cierto. Bueno, ese problema, viste, de la imposibilidad de poder estar conectados afecta a muchos sectores. Viste, el otro día se generó toda una discusión, un debate acerca de los pibes que no tuvieron clases y que porque no tienen conectividad en los lugares donde viven y demás, obviamente se quedan detrás del resto de los compañeros que sí pueden seguir una clase de manera online o a distancia o virtual. En este caso me parece que es más complejo todavía porque estamos hablando de la salud psicológica de mucha gente que requiere, ¿no?, del acompañamiento terapéutico, justamente de eso se trata. Sí, absolutamente. Pensemos que son pacientes que al estar institucionalizados, ya sea porque están cursando una internación o porque tienen, o por edad, digamos, porque residen y necesitan de asistencia, son pacientes en los cuales ya hay un aislamiento, digamos, propio de la patología o de las características de su situación. Y la verdad es que de alguna manera, obviamente, la cuarentena profundiza ese aislamiento, ¿no? Claro. Entonces, me parece que lo más importante y que fue el objetivo del acompañamiento en este contexto fue que los pacientes pudieran mantener el lazo social. Y bueno, hubo que apelar a otros recursos de los que, digamos, muchos contamos, ¿no? Yo si quiero hablar con alguien, rápidamente agarro mi teléfono, me conecto a la computadora. Bueno, no todos tienen ese acceso, no todos tienen esas posibilidades, y digamos, la importancia de preservar el lazo social es la misma para todos. Sí, Florencia, y decime una cosa, digamos, ¿qué tipo de patologías son los que generalmente atienden y requieren de este tipo de acompañamiento terapéutico? Los pacientes que están internados, digamos, en instituciones de salud mental o que están cursando internaciones de salud mental, generalmente son pacientes con diagnósticos de esquizofrenia o autismos muy severos, psicosis, es decir, patologías asociadas a la salud mental. Después tenemos pacientes de la tercera edad que tienen mayormente demencias o deterioros cognitivos propios de la edad, digamos, entonces, bueno, requieren de una asistencia o un cuidado mayor.
Y por supuesto que acompañamos también niños también con digamos patologías asociadas a la salud mental, pero como vos decías antes, que bueno, que están cursando un ciclo lectivo diferente y que también requieren tal vez de asistencia y ayuda para poder, digamos, permanecer vinculados a la escuela, ¿no? Independientemente de tal vez contar con un dispositivo, bueno, requirieron de continuar vinculados a sus acompañantes terapéuticos, que eran quienes los asistían en la realización de su actividad escolar en la institución, ¿no? Y Pero, ahora, sí. Escuchame una cosa, digamos, cuando hablamos de extramuro, ¿no? Del trabajo de ustedes extramuros, quiere decir que ustedes no pueden ir, no están habilitados a entrar a los lugares donde están ellos alojados. Exactamente, no, Sí. no estamos habilitados, digamos. En algún caso puede haber habido alguna excepción, pero en la mayoría no, porque el ingreso de una persona ajena a la institución, digamos, porque nosotros no pertenecemos a la institución, sino que trabajamos solo con el paciente, el ingreso de alguien ajeno es un riesgo que la institución no puede asumir. No, claro, estamos de acuerdo. Lo que pasa que, digamos, son personal esencial en ese contexto, ¿no? Porque es como no permitir entrar a alguien que trabaja en un geriátrico. Ah, no, porque como venís de afuera no puedes entrar. Y mirá, a los abuelos hay que cuidarlos. En este caso peor todavía porque se trata de gente que requiere la asistencia psicológica. Sí, estamos de acuerdo. Es un, digamos, es un debate interesante dar. Sí, digamos, también está la cuestión de que por ahí un paciente que es mayor de edad tampoco está viendo, ¿no?, a sus familiares o a sus hijos o a sus nietos, entonces digamos, se está preservando del contacto con otras personas y bueno, los acompañantes entran, digamos, en ese círculo de personas a quienes no ve. Sí. Pero sí, efectivamente, digamos, el acompañamiento terapéutico, la verdad es que resulta ser un dispositivo esencial para las actividades de la vida diaria. A ver, ¿sabés por qué te lo digo o te lo planteo en esos términos, Florencia? Porque, por ejemplo, qué sé yo el otro día escuchaba a, ¿cómo se llama? Facundo Manes, o a mucha gente que por ahí opina acerca de las dificultades en términos psicológicos que le acarrea la pandemia y particularmente el aislamiento a algunos de los jóvenes, que no está mal, digo, me parece que es un tema que hay que discutirlo, que está bien que se ponga sobre la mesa. En todo caso, el gobierno determinará qué tan prioritario es avanzar en ese sentido o no. Pero en el caso de ustedes, es terapéutico lo que hacen, digamos, ¿me entendés? No es una cosa, no es nada más que le falta a la sesión a alguien que se está haciendo, digamos, ¿me entendés? Que está yendo al psicólogo. No, absolutamente. Digamos, en lo que respecta al acompañamiento, sí se mantuvieron los objetivos con un dispositivo adaptado. Sí. Respecto a esto que vos me comentabas de esta pandemia de salud mental que se está hablando mucho, la verdad es que yo tengo una opinión respecto de eso que apunta más bien a pensar que hay ciertos sentimientos o ciertos signos de angustia, tristeza, miedo, incertidumbre que están apareciendo, que me parece que son esperables dentro de una situación de mucho estrés que estamos viviendo, y me parece un poco riesgoso patologizar esos sentimientos, digamos. Yo pienso que efectivamente esta situación va a tener efectos en la salud de todos, digamos, y que probablemente nos va a costar un montón de cosas, nos va a costar adaptarnos a un montón de cosas nuevamente, pero creo que digamos, hablar tal vez de depresión, por ejemplo, que es una de las patologías de las cuales se ha hablado como algo generalizable, ¿no? Que vamos a tener como una pandemia de depresión, me parece que es un poco delicado. Me parece que, bueno, como seres humanos estamos atravesando una situación de mucha incertidumbre y de mucha, digamos, angustia, y creo que contamos con los recursos para hacer con eso. Obviamente, tal vez en algunos casos necesitemos de ayuda, ¿no? Y en los pacientes que están institucionalizados y que requieren de sus acompañamientos, yo creo que lo más importante en este contexto fue, digamos, que el dispositivo no se caiga, sostener el dispositivo de la forma en que se puede sostener. Y la verdad es que los resultados que hemos obtenido hasta el momento han sido buenos, es decir, los pacientes han podido mantener sus actividades, las que tenían hasta el momento. En muchos casos han podido trabajar estos sentimientos que aparecían, ¿no?, de incertidumbre y de angustia con sus acompañantes, y me parece que lo más importante, y es lo que hemos trabajado fuertemente, han podido mantenerse, digamos, ligados a quienes son su red de contención, ¿no?, entre ellos sus acompañantes. Florencia, gracias, te mando un abrazo. No, por favor, muchas gracias a vos. Chao, hasta luego. Florencia Casabella es psicóloga y psicoanalista.